Señores, ya estamos en proceso de que se acabaron las vacaciones de verano para los niños, de que estamos a ley de volver al colegio y nos quedan, en mi caso me queda una semana de los niños de vacaciones en la casa, hay que hacer malabares. La semana pasada estábamos hablando de temas de evaluaciones psicológicas y hoy vamos a continuar con temas de psicopedagogía. Hoy tenemos aquí a la psicóloga Laura Troncoso, que es psicóloga clínica, terapeuta de infanto juvenil, con maestría en psicopedagogía y especialista en psicometría. Bienvenida, Laura, ¿cómo tú estás? Hola, hola, buenas noches, todo bien, todo bajo control, como dicen por ahí. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. A la orden siempre. Mira, la semana pasada empezamos a hablar sobre las evaluaciones psicológicas que solicitan en las escuelas y en los colegios, de por qué se envían a los niños a hacer evaluaciones. Hablamos de las evaluaciones básicas, del hecho de que de los colegios hacen evaluaciones físicas, como que en mi caso mandaron a hacer auditivas, oftalmológicas, exacto, de índole orgánica. Entonces también hay otros, de otros tipos, que ya son las psicopedagógicas, que las refiere el colegio si ve algún tipo de conductas o comportamiento del niño y son referidos entonces a ser psicopedagógicas. Entonces, en base a esto, ¿cómo se inicia? Ya simplemente para hacer un pequeño resumen. Claro. ¿Cómo se inicia este proceso de evaluación psicopedagógico? Mira, primero tenemos que aclarar que hay dos puntos de partida. El primero es que el niño va a ser de nuevo ingreso. Entiéndase que papá, mamá van a iniciar la escolaridad del niño, probablemente nunca había sido escolarizado y están buscando un centro para inscribir, ¿verdad? Entonces puede ser que partiendo de esos resultados se haga una derivación a una evaluación más profunda, una evaluación a nivel psicopedagógico que se hace fuera del centro educativo, ¿verdad? Por ciertas limitantes que los centros educativos tienen y especialistas también. Y el segundo punto de partida es que ya el niño está escolarizado, que ya el niño pertenece a ese centro educativo, pero empieza a presentar, qué sé yo, digamos que alguna deficiencia. Empiezan a bajar las calificaciones o el niño no se adapta adecuadamente al contexto. Eso ya cuando se encuentra en el centro. Sí, cuando ya él está dentro del centro, ¿verdad? Okay. Ellos hacen un primer abordaje, están en esa, digamos que tienen esa potestad, que tienen ese permiso, ¿verdad? Del ministerio incluso, para poder abordar ciertas cosas. Ahora bien, si la cosa se sale, digamos que de un cuadrito, por decirlo así, entonces yo tengo que derivarte a un profesional que tenga una mayor especialidad, que tenga un mayor abordaje que lo que se permite en un centro educativo. Por ejemplo, digamos que el niño entra bien al colegio, sí, sin ningún tipo de situaciones, ningún tipo de problema. Y en el camino, entonces, va teniendo cierto tipo de cambios y conductas. Claro. Entonces, eso se puede ver por diferentes factores. Ya pueden ser situaciones internas en el hogar o situaciones en la escuela a nivel social. Claro, y a nivel académico también, porque a ver, hay un niño que llega como se usaba antes. Yo digo antes porque ya eso no se ve. Y cuando hablábamos de usamos ¿antes cuándo? En mi época. Ajá, que fue ahorita. Tú entrabas, exacto, eso fue ayer, claro. No hace nada. En mi época, tú entrabas al colegio y fácilmente tú te graduabas de ese mismo centro educativo. Sí. Tú tenías una vida escolar en un en un mismo centro. Con tus mismos amiguitos y demás, ¿verdad? En mi caso no pasó lo mismo, en mi caso fue diferente. Yo tuve dos cambios. Yo entré hasta sexto, séptimo en un mismo centro y de ahí me fui a otro, a un politécnico, etcétera, ¿verdad? Bien. Ya eso no se ve con tanta frecuencia, señores. Ya papá, mamá cambian de colegio todos los años. Sí, ¿no? Y en base a las referencias, exacto, en base a lo que te dan del colegio, qué pasó en ese colegio. Que si me mudé. Las veces que me mudé, exacto. que cambié de sector. Hay como muchas cosas, hay muchas aristas que van a influir. Entonces, pero vamos a suponer que el niño ya tiene varios años ahí, en el mismo centro. Él entró ahí, él te va a empezar a presentar problemáticas llegado a un nivel específico, casi siempre, no es que siempre sea así. Pero lo normal o lo más frecuente es tener un niño presentándote dificultades en el aprendizaje a nivel académico cuando llegan a primero, cuando llegan a segundo de primaria. Pero el niño está en ese colegio desde los 3 años. Porque es más exigente, ¿no? Claro, ya ahí empezamos mayores. Más cosas.
Ya ahí no es grande, pequeño, ya ahí no es Vamos a 1, 2 y dibujar, 3. vamos a pintar. Ya ahí no es si colorea dentro de la línea. Exacto. Ya ahí yo necesito que tú identifiques muchas cosas y que tú aguantes un contenido específico. Entonces ahí empiezan a salir muchas fallitas que probablemente habían pasado desapercibidas. Pero ya segundo de primaria es un curso que demanda. Mira, y yo te voy a decir que yo estoy sorprendida de así como han cambiado tal vez las cosas en nuestros tiempos, de cómo eran en nuestros tiempos. Yo no recuerdo que tal vez usáramos, nos auxiliáramos de tantos documentos, porque el listado que yo tengo de mi niño que va para primero de primaria es un listado de 10 libros solamente. Y yo digo, wow, o sea, claro, tiene que ser un estrés mayor porque el niño está en un curso donde él solamente contaba con 3 libros, uno que era de inglés, uno que era básico, otro era de colores, y ahora tiene estos 10 libros que yo estoy asustada como madre. No, ¿qué va? Lo que pasa es que antes no, es como tú dices, no se pedía tanto en primero de primaria, un ejemplo. No había tanta exigencia. Pero nosotros nos alfabetizamos con el Nacho. Sí, claro. ¿Entiendes? El Nacho es un libro que está desfasado hoy en día porque se ha demostrado que no es funcional y sí funciona para niños que tienen una condición muy puntual en el aprendizaje. Ya ese es tu último recurso porque es muy genérico. Entonces hoy en día tú tienes unas herramientas un poquito más actualizadas que te van a ayudar mejor. Entonces tú tienes a los niños trabajándote por separado. Antes era la maestra que se fajaba a idearse una serie de ejercicios, a tú trabajar suma y resta, porque tú sí trabajabas. El mismo contenido que está en el libro de matemáticas de primero, tú sí lo trabajaste. Pero tú lo trabajaste en un cuaderno con una profesora que se sentaba a escribir, tan. Suma, resta, los granitos de habichuela, la que sé yo cuánto. Ya no, ya el libro viene preparado para eso y digamos que como parte, yo creo que eso surgió más como una necesidad de ayudar al docente, porque teníamos aulas muy grandes, ya no. Y entonces la participación de los padres en este aspecto, cuando yo le digo como docente a un padre, mire, está pasando esta situación, el niño lamentablemente tiene tal vez un déficit, se le podría decir que tiene un déficit en este aspecto. Bueno, el colegio tiene que tener una línea a seguir. Bien, o sea, ya cuando tú llamas a papá y a mamá para referir, es porque maestra hizo una primera observación de que, mira, el niño está flojito, hay que reforzar, ayúdenos en casa. No funciona. Digamos que pasan varias semanas, no funcionó. Siguiente reporte de nota y vemos la deficiencia todavía. Entonces tú remites. Cuando tú das esa primera voz de alerta, el docente tiene que notificar a su coordinador de área. Claro. Y cuando se cita una reunión posterior, ahí es que con ayuda del coordinador se debe de referir. Y los padres se involucran, se ven muy involucrados en este proceso. Veces, ¿cómo lo ves en consulta? Dime. A veces hablemos de la práctica. A veces sí, a veces no. Tú tienes un papá que te dice, sí, yo me di cuenta, mira, todavía él no sabe escribir su nombre y tiene 7 años. O mira, él no se sabe la letra. Ya a su edad yo sabía leer, pero él no aprende. Y su hermanito sí, pero él no. Aunque papá y mamá no quieran, llega un momento de que si hay otro punto de referencia, ellos van a comparar. Claro. Y no porque quieran más a uno que a otro. No, y a veces no comparamos solamente el hermanito, porque está interno, comparamos el externo, comparamos con el primito o con el amiguito que se relaciona, porque vemos, ¿verdad?, cómo se comporta y cómo Exacto, actúa. Entonces tú tienes uno que sí te asume, pero tienes al otro que va porque fue que en el colegio le pusieron ese ultimátum, que ya tenía como 4 referimientos que me ha pasado en consulta, y cuando llegue porque el colegio dice, mira, no te puedo reservar, me voy a reservar el derecho de inscripción si niño no me trae tal cosa. Entonces ahí va, no, mira, porque el colegio no dice. Esta evaluación lista o hecho. El colegio dice, pero es que el colegio no me está hablando de mi hijo, ese no es mi hijo. Mi hijo no se comporta así, mi hijo no es así, él no actúa de esa manera. Exacto. O hay en una ese negación momento, inmediata. Mira, la maestra dice tal y tal cosa, yo la verdad no sé, vamos a hacer lo que sea necesario. Pero yo no me había dado cuenta de eso. Y muchos entran como que en el proceso se van dando cuenta de muchas cosas. Ah, por esto hacía esto, por esto era que se comportaba de esta manera. Sí, claro, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un historial completo de desarrollo y de que yo empiezo a preguntar,
¿Y cómo hace? Y el niño pierde atención, usted le tiene que repetir mucho la instrucción o no. Y las tareas las hace solo. Él necesita ayuda y ellos van cayendo. Y en este aspecto, ya que tú me estás diciendo de que, bueno, le preguntamos esto a los padres, ¿cuáles son los indicadores que te dicen a ti, a mí como madre, por ejemplo, que yo tengo que tener una voz de alerta y me están diciendo, este niño hay que evaluarlo o este niño me está indicando que hay algo que no va bien? Bien, mira, dependiendo la edad, eso es un primer factor. Nosotros en psicopedagogía necesitamos conocer las etapas del desarrollo, algo que va más allá. Ese niño es impulsivo, ese niño llega un momento donde ya sus compañeritos no quieren estar con él porque se desesperan. Es el niño que intenta imponer su voluntad, que se para en medio de una clase, que llega incluso a ser agresivo, pero no porque él quiere golpearte, sino que te golpea por accidente de tan rápido que se mueve. Y eso no podemos decir cuando en la parte que dicen que el niño piensa y los pensamientos van más rápido que sus aptitudes y su comportamiento, y por eso entonces se comporta de esa manera. Sí, y te empieza a hacer matemática, digamos que tiene que hacer sumas, qué sé yo, digamos que se pusieron 6 sumas en la pizarra y el niño te hizo la primera. Y cuando iba a hacer la segunda, él se le olvidó que él iba a hacer la segunda y se paró del curso que quiere ir al baño. Y cuando él vuelve, ya él no está en matemática, él sacó una hoja y se puso a dibujar, pero tienen la suma ahí esperándolo. Wow. Es un trabajo, ¿no? Pero peor todavía, él está aquí, el inatento es el que pasa desapercibido fácil. Claro. ¿Por qué? Porque él no es hiperactivo, es lo contrario, él está todo el tiempo tranquilito, es el que la profesora ama porque siempre está tranquilito, no molesta, no se siente. ¿Pero hace su tarea? No, porque entonces la maestra no se da cuenta que es que el niño, tú estás trabajando y el niño está bien portadito, pero él empezó a hacer su actividad y cambió y está coloreando, está haciendo dibujito en la hoja. Pasó una mariposa y él se fue con la mariposa, pero cuando él iba siguiendo la mariposa, entonces su amiguito se paró y él se fue con el amiguito y ya ni la mariposa, ni la suma, ni el amiguito. O sea que son totalmente dos polos opuestos. Su atención. Que igual entonces tenemos que trabajarlo y que tener una voz de alerta cuando este tipo de cosas y cuando tú preguntas eso, los papás te dicen, no, pero eso es con lo que a él le conviene, con lo que a él le gusta, que él no se concentra, porque mire, él sabe durar 3 horas con una tablet. Ah, claro, pero en la tablet, ¿cuántas veces no cambiaron? Claro, porque no se concentraron en el proceso. Yo ahí le dejo ese ejercicio, ok, mire papá lo que vamos a hacer, usted va a observar lo que él está haciendo en la tablet, si él termina el programa, si él empieza a ver un episodio de qué sé yo, de Dora la Exploradora, si lo ve completo, si se salta. Cada 5 segundos, porque también ahora estamos de la gratificación inmediata. Cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando de cómo evaluamos a los padres, o cuáles son las informaciones que se les solicitan a los padres para la evaluación del niño. Entonces a los niños, ¿qué es lo que tú haces con los niños para ya llegar al proceso de la evaluación? Generalmente yo hago una primera entrevista con los padres, ¿verdad? Para saber cuál es su motivo, por qué ya están ahí. Entonces, luego de eso tenemos una entrevista o una exploración. A mí me gusta llamarlo más exploración porque con los niños las entrevistas no se dan en ese orden de yo pregunto y tú respondes. A veces sí, a veces no. Tú tienes así como los pediatras, un espacio de juego donde ellos están. Claro, cuando yo voy a hacer exploraciones, por lo general yo tengo a mano tijeras, tengo lápices, colores, dibujos, cosas para que el niño trace, tengo rompecabezas, o sea, hay varios instrumentos que yo necesito y que yo suelo utilizar. Okay. Tengo letras movibles que los niños utilizan. Ahí yo voy aprovechando en medio del juego qué letra es esta, cuál letra es tal, y voy recopilando información a nivel pedagógico. Okay. Si reconoce las letras, si reconoce los números, si es capaz de escribir su nombre. De hecho, si diferencia entre mayúscula y minúscula, porque a veces la ven la mayúscula y si tú se la pones en minúscula no la entienden, no la reconocen. Ah, ok, claro. Un rompecabezas, si tiene esa habilidad, si coordina. Y actualmente en las consultas, ¿cuáles son los casos que mayor te llegan? Dependiendo del nivel, están llegando muchos niños con dificultades en el aprendizaje a nivel específico. Entiéndase, dificultades en lectoescritura,
La mayoría tiene dificultades en lectoescritura. En otros casos hay área de matemáticas que también se ve afectada. Y cuando me hablas de que te llegan de dificultades de lectoescritura, esto lo podemos tomar en cuenta a partir de una edad. Mira, se supone, una de las pruebas que utilizamos para valorar los procesos lectores, ¿verdad? El PROLEC, por ejemplo, se supone que yo tengo baremos desde primero de primaria. Okay. Bien. Sin embargo, yo, Laura, la psicopedagoga, a mí no me gusta mucho evaluar con esa prueba en primero. O sea, un niño que me está cursando primero, que tiene 6 añitos, no soy muy dada a utilizarla a la primera. ¿Por qué? Porque en nuestro país la escolaridad oficial y obligatoria es primero. Entonces, el niño que estudia en una escuela pública hasta hace 2 o 3 años, empieza por primera vez en un centro educativo en primero. Claro. Entonces, y no a menos tiene que papá como y que mamá esa no base. estuvieran trabajando con ellos anteriormente, leyendo y ayudando. Entonces, no está alfabetizado. Empieza a alfabetizarse a los 6 años. Eso es lo obligatorio en nuestro país. Hay colegios que no. Hay un niño que llega primero y ya sabe. Pero no todos son así. Entonces, si yo mido con esa varita a un niño que entró al colegio por primera vez en primero de primaria, en una escuela, no estoy diciendo que las escuelas no sean buenas, pero el niño llegó por primera vez ahí. Claro. Su primer grado fue primero. Claro. O sea, el niño no está alfabetizado. Yo le empiezo a trabajar con esa prueba, a menos que le haya tenido un preview en casa, que papá y mamá, ¿verdad? Entrate a los 6 años al colegio, pero yo tengo una base de X o Y cosa, o una escuelita, aunque sea en una galería, el niño no va a saber. El niño se va a caer en esa prueba automáticamente. Entonces, ¿qué me va a decir? Que tiene toda la puntuación baja. O sea, entonces tú la utilizas a partir de segundo. Sí, yo trato de utilizarla más a partir de segundo de primaria. Ya un niño que te llegue de 7 años. Que está alfabetizado. Que se entiende, ¿no? Porque por lo menos va encaminado a lo que es alfabetizarse. Y por eso yo te decía ahorita, mira, generalmente esas dificultades del aprendizaje, que son las que mayormente yo trabajo, dificultades en el nivel ¿verdad? En el rendimiento académico, dificultades específicas de la lectura, de las matemáticas y demás, generalmente llegan a partir de primero o segundo. Porque ahí es que el maestro se da cuenta que el niño no reconoce las letras, que el niño no es capaz de combinar fonemas, que el niño no arranca, que tú lo pasas a segundo y todavía en segundo el niño no lee. Wow. Bien, ahora, el proceso de lectoescritura, ¿qué sucede? Oficialmente, no en este país, no, la norma es que se finalice en tercero de primaria. O sea, yo inicio. No, y es lógico, porque si tú estás entrando y no estás alfabetizado y estás entrando en primero de primaria a los 6 años, ya cuando vayas a segundo tú puedes tener conocimiento, pero tal vez puede que te cueste un poquito a ese niño, no todos son iguales, pero hay niños que puede costarle un poquito más que a otro aprender a leer, a identificar las palabras, si es la primera vez incluso que va más a una escuela. Complicado, ese niño va un poquito más forzado. Ahora, bien, el proceso de lectoescritura para el que empezó a los 2 años, para el que empezó a los 5 años, para el que empezó a los 6, igual, el proceso de lectoescritura se afianza, se finaliza o se debe hacer así a los 8 años. Entiendas. No sé si estoy desmontando mitos, ¿verdad? O estandartes. Señores, la graduación de ya sé leer no es ya sé leer. Es a partir de los 8 años que hay que ponerle ya sé leer. La lectura es un proceso profundo. Sí. Implica que yo tengo que comprender lo que leí. Claro. Implica que yo tengo que hablar de lo que yo acabo de leer. O sea, que sería ya estoy iniciando a leer en vez de ya sé. Pues yo estoy iniciando a leer, ya me alfabeticé. Puede ser. Eso es lo que se hace en primero, alfabetizar. Sí, sería lo lógico. Siempre hay un niñito que va más allá y que es capaz de, no es que no lo hacen, no es que no hay excepciones, claro que sí, pero tú tienes hasta tercero para completar ese proceso. Ok. ¿Alguna particularidad con estos niños tiene que ver con algún rasgo o algo que venga de familia? Depende, porque tú puedes tener dificultades en la lectura, pero que no alcance la parte, digamos, trastorno, no alcance el diagnóstico que nosotros como especialistas tenemos, ¿verdad? Esa Biblia del psicólogo, del psiquiatra, el DSM, el manual diagnóstico, que tú no tengas todos esos criterios, que tú tengas una dificultad que yo le empiezo a trabajar y que tú
arrancas, ¿verdad? Despegas y no pasa nada. Pero tú tienes el otro niño que sí llega a ser diagnosticado con lo que antes era llamado dislexia. Ya ahí, Sí. la dislexia tiene una base neurológica. La dislexia es algo que está ahí, que si no salió en primero va a salir en segundo. O va a sea, salir tú en lo vas a tercero. identificar. Claro que sí. Y Porque que es puede algo identificarlo neurológico. incluso la familia. Eso está ahí. Es algo que puede Eso está identificar a ahí. la familia. Claro. Y el niño adquiere estrategias para sobrevivir, o sea, Claro. para aprender y para mantenerse y para regularse a sí mismo y avanzar. Recuérdanos a nuestros oyentes cuando hablamos de dislexia, ¿a qué nos referimos? La dislexia es el trastorno específico o dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. Todo lo que tiene que ver con lectoescritura se va a ver afectado. Esos son los niños que, voy a decir síntomas básicos, no todos los niños lo presentan todos. Invierten letras, tienen letras espejo, es decir, que por ejemplo, en vez de hacerte una P, te hacen pareciera una Q, porque está al revés. Lo mismo va a pasar con el 1, por ejemplo, que tiene el, como le digo yo cuando lo estoy enseñando, el rabito del lado izquierdo. El niño que tiene una dislexia y que hace espejo, te la va a poner al revés. Okay. Te va a poner ese rabito del otro lado, por ejemplo. Sí, porque a veces las personas te pueden decir, no, porque yo leo las palabras y las corto, entonces yo soy disléxico. Exacto, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Esos niños también confunden fonemas que son muy similares, la B, la P, la Q, la D. Todas esas letras generalmente ellos pudieran tener ciertas dificultades. Okay. Hasta para copiar. O sea, no es un tema de que tú le diste un dictado y él falló. Es que él te está copiando y está Según él viendo está que ahí mirando de dice... esa manera. Su cerebro dice que es eso. Ajá, que dice espejo, pero cuando tú vas a ver lo que él copió de la pizarra o del libro, él no copió espejo. Él omitió, eso también pasa, omiten los fonemas, omiten letras, o te la ponen al revés, o te la cambian por otra. En vez de decir espejo, dice esbejo. ¿Y tú en consulta estás viendo actualmente muchos Sí. casos de dislexia? Sí. Y de discapacidad intelectual, que es otra de las condiciones. Entiéndase que el coeficiente, el intelecto de la persona está por debajo de lo que se espera. Bueno, la semana pasada hablando con la psicóloga Alexia Jape, ella nos decía que ella no le gusta medir con la prueba que tenemos lo que es discapacidad intelectual, porque realmente no es la prueba con la que contamos hoy en día es una prueba que está estandarizada, no está estandarizada, o sea, está estandarizada para nuestro país, pero que realmente no es una prueba nuestra, es una prueba estadounidense. Exacto, es cierto. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo tú lo manejas? Para empezar, nunca diagnosticamos con una sola prueba. Esa se utiliza porque nos brinda ciertas valoraciones que, de hecho, aunque yo no vaya a diagnosticar una discapacidad, es bueno utilizarla. Me imagino que Alexia se refería a LUISC, a las escalas de Wechsler. Sí, de esa misma. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás yo no la voy a utilizar con el fin de medir el coeficiente del niño para un diagnóstico como tal, pero sí me va a permitir valorar si el niño tiene buena percepción, me va a permitir ver si el niño tiene buena capacidad de retención. Todas esas pruebas están dentro del WISC. Entonces, cuando yo voy a hacer un abordaje después de la evaluación, porque para eso que yo hago una evaluación psicopedagógica, para ver cuáles son esas necesidades, cuáles son esos procesos que yo tengo que estimular para armar un plan de intervención. No es necesariamente un diagnóstico. Bien, entonces, si ya yo sé que el niño, mira, tiene una capacidad de retención baja, ¿qué yo tengo que hacer? Fajarme a trabajar memoria, a estimular esa memoria de todas formas. ¿Cómo lo hacen en ese aspecto? Hay muchísimos ejercicios, hay actividades que se pueden mandar a la casa, hay sugerencias que se le dan a los papás, pero se trabaja en consultas, se le van dando técnicas al niño que aprenda él mismo. Claro, mientras más edad va avanzando, va teniendo, él mismo va adquiriendo ese tenor. ¿Y de qué edades te llegan aproximadamente? La mayoría están entrando de 6 a 7 años, porque es donde se empiezan a ver y porque ya, como decíamos al inicio, es más demandante. Ya yo salgo de la parte de guardería, ya yo salgo de hacer un círculo. Ya en primero el niño tiene que tener un horario establecido, ya el niño se va con tareas a la casa, aunque sea 1 o 2 al día. Sí, claro. Entonces hay que ver si el niño lo puede hacer. Ya tenemos trabajo para el niño y para mamá y papá. Exactamente, vienen los proyectos, ahí tú te vas dando cuenta si el niño necesita una constante atención de la maestra. Ah, claro. Entonces esos son los que llegan casi siempre.
¿Y te llegan adolescentes? Sí. ¿Con cuáles casos te llegan? Los adolescentes casi siempre te lo refieren porque el rendimiento académico empieza a bajar. Eso sería en el bachillerato. Sí, en lo que antes era bachillerato, que ya no sabemos, porque Sí, que de no, primero a no, sexto no y de vamos, otra no vamos a vez. llegar a ese tema porque ahí, ¿verdad? No podemos incursionar en esa parte porque nos perdemos. Pero llegamos ya, estos adolescentes están en el bachillerato. Digámoslo, porque para nosotros era primero el bachillerato. Para poder tener un norte. Chicos, de manera indirecta, sí, independientemente claro. del colegio. Sí, claro. A las evaluaciones. Sí. Ellos identifican, ¿no?, que algo está ocurriendo. Sí, por la parte conductual, porque a nivel psicopedagógico también está la parte conducta, también está la parte rendimiento académico. O sea, no es que el niño tiene un trastorno, no es que el niño tiene, andamos buscando un diagnóstico per se, es que hay un rendimiento académico que antes era muy bueno y empezó a bajar. Entonces hay que indagar en las causas del por qué el niño no está rindiendo como antes. O puede pasar que su conducta está afectando el aprendizaje. Y algo que tú mencionabas al inicio puede ser por algo de la casa. Entonces, situaciones mamá y papá. Exacto. Hay muchas situaciones que se pueden estar dando que van a incidir. Está el bullying, eso también llega a nivel psicopedagógico. Ay, eso está como que si fuera claro. que hoy se destapó una caja de Pandora. Claro. Por algo que tú decías ahorita, no esperan. Hay una gratificación inmediata. Tenemos a los niños también muy, yo diría que muy cajita de cristal. Sí. Muy, estamos en el apartamento, mamá y papá se pasan el día trabajando, ellos se la pasan en un centro educativo, llegan, salen, todo es ahí. Entonces, como que esa como parte no estamos conociendo el mundo real, está muy baja porque hay poca exposición. Exacto. Entonces, tampoco es que la realidad hay que decirla. Los relajos de hoy no son los relajos de hace un tiempo. Y lo que está apareciendo en TikTok, porque ahora entonces como existen unas redes sociales diferentes a las que teníamos antes. Hay unos retos que en buen dominicano dan miedo. Mucho. O sea, y el niño se ve afectado por todo eso. Y se dejan dominar muchísimas veces del miedo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a cómo gestionar, a quién buscar ayuda. Y sí, como la situación hoy en día está tan difícil que, como tú dices, papá y mamá no se pasan el día en casa, y ahora lo que tenemos, anteriormente teníamos la situación de que teníamos personas alrededor que nos ayudaban con ellos, y que si no era la tía, el hermano y alguien lo observaba. Hoy en día uno lo deja bajo el cuidado de otra persona porque tenemos que trabajar de un 7 a 5, de 8 a 6, y es más complicado. Exacto. Los niños también sufren mucho. Claro que algo que digo, o sea, el colegio empieza a las 8, pero papá y mamá entran a las 8 al trabajo. Entonces el niño está llegando al colegio 7:15, más o menos. ¿A qué hora se tiene que levantar para llegar a las 7:15 al colegio? Entonces el niño se está levantando, vamos a poner un ejemplo, 6:30, porque lo levantamos de último. Vamos a recibir esta llamada que nos está entrando para ver. Buenas noches, buena suerte. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches. Cristino Alejandro Canelo de Santiago. Yo tengo una inquietud en base al tema de lo siguiente. Cuando un niño, como decimos popularmente, se pone necio, malcriado, no quiere hacer la tarea, extraña todo. Por ejemplo, un niño que tenga la edad por lo menos de 5, 6, 7 años, para poder manejar eso en lo que es la psicopedagogía. Exacto, de la terapia psicoterapeuta. ¿Qué se puede hacer? Porque la verdad que hay niños que, óyeme, que uno pique y no respetan allá, a veces hay que darle a veces su puestazo con una correa. Buenas noches. Gracias. En ese caso tendríamos que valorar, o sea, en esa primera entrevista donde yo hago el levantamiento, vemos qué pasa, cuáles son esas conductas que a papá, a mamá o al cuidador estén afectando, ¿verdad? Que les parecen inadecuadas. Y partiendo de ahí, entonces empezamos a hacer ajustes. Esa parte integraría dentro de lo que es el comportamiento. Se hace una fase de modificación, se le dan alternativas a los padres. Muchas veces no es que el niño quiere ser así, es que aprendió a hacerlo o que ese era su método
para conseguir las cosas. O bien sea que hayan indicadores de otras situaciones ya un poquito más profundas, como mencionábamos hace un rato, el mismo trastorno de hiperactividad. Ese es uno de los indicadores, el poco manejo de la frustración, el estrellar las cosas, el ser muy impulsivo, el no terminar las actividades escolares. O sea, hay múltiples indicadores que pudieran estar incidiendo ahí. Lo correcto sería buscar ayuda. Ir a un centro psicopedagógico para que puedan evaluarlo y trabajarlo, porque no solamente podemos decir que no, puede ser que hay que ver qué está ocurriendo en casa. Claro. Hay que ver qué está pasando con mamá y papá. Muchas veces es manejo conductual, muchas veces es que no estamos utilizando las herramientas que ese niño necesita en ese momento. Exactamente. O lo estamos reforzando sin darnos cuenta. También pasa eso. Y hoy en día, tengo que decirlo, es lamentable, pero estamos premiando conductas o no premiamos conductas, sino que hacemos las cosas como para salir del momento. Y ellos simplemente queremos salir del momento rápido y te premiamos o es que no, no es premiación, pero vamos a tomar la llamada. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches. Buenas noches, buena suerte, escúchame. Mi nombre es Pedro Damián del Mate. ¿Qué van a hacer con el empleo nocturno? El 16 de agosto quería una carta usted me va a dar la dirección. No se escucha, no se escucha. ¿Qué van a hacer con el empleo nocturno, con las 4 horas que nos roban los empleados? Ese bendito horario, trabajar 12 horas de trabajo. Las empresas jurídicas se están comiendo la gente, los condominios son empresas. No escuchamos bien cuál era la pregunta de... Pueden bajar un poquito. Sí, no escuchamos bien cuál era la pregunta, si era en base a lo que a lo que la psicóloga estaba expresando, pero si es en base a algún tema psicopedagógico, entonces no puede volver a llamar. Muchísimas gracias. Entonces, hablaba de que a veces lo premiamos, aunque ellos no se lo merezcan, simplemente por salir del momento. Y esto yo no lo veo como un premio, porque papá y mamá cuando hacen ese tipo de... no lo ven como un premio. Porque el ejemplo más típico que yo pongo para que me entiendan, reforzamos una conducta inadecuada cuando vas al supermercado con tu niño. Exacto, reforzamos una conducta que no se debe. Tu niño te hace una crisis, por decirlo de alguna forma, no detallar, ¿verdad? Porque quiere un chocolate, tú le dijiste que no, él va a insistir, se va a tirar al piso, va a qué sé yo, a gritar, va a hacer muchísimas cosas, conductas que te están haciendo a ti, entre comillas, por decirlo de alguna forma, quedar mal, estás haciendo la compra o estás en caja, y para tú salir y no pasar vergüenza, evitarte, digamos que perder la calma con el niño, ¿qué haces? Le das el chocolate. ¿Qué le entendió? Que esa conducta hace que yo me gane el chocolate. Ayuda y te la va a repetir. A que él se gane el chocolate. Y te la va a repetir. Simple, lo que se refuerza, se repite, sea bueno o sea negativo. Padres, escucharon eso. Todo lo que usted refuerza, positivo o negativo, el niño lo va a repetir. Así que evitemos que en la cola del restaurante o del supermercado, si el niño le entra a que empieza a gritar o a comportarse de manera indebida, usted decirle, está bien muchacho, ten el celular, coge el chocolate, porque él lo va a volver a hacer cuando él entienda que necesita que usted lo refuerce nuevamente de manera positiva para él. Entonces, Laura, regresando a los adolescentes, con las pruebas que me dijiste que principalmente se con el adolescente ya las evaluaciones son más profundas. Con el adolescente sí hacemos una entrevista que es un poquito más amplia porque ellos se expresan más. Hay que descartar que ese bajo rendimiento académico por el que te llegan, por ejemplo, sea algo que se relacione directamente con su inteligencia, que sea algo que de verdad el niño tiene ciertas dificultades en el aprendizaje como tal, que sea algo atencional. O sea, esa parte la descartamos. Pero también hay que ver si es por algo emocional. Okay. Ejemplo, mencionábamos ahorita el bullying. El bullying es una de las causas por la que el rendimiento académico baja. Y la base realmente no es aprendizaje, es emocional. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, en el adolescente el abordaje es más amplio. El proceso de evaluación, de hecho, también suele ser un poco más amplio, porque yo tengo que descartar que haya una base emocional también. Y qué complicado es el bullying, ¿no? Porque a veces muchos padres no se dan cuenta hasta ya cómo llegar
al final Exacto. o cuando las cosas ya están Se complican. muy Cuando complicadas. se complican fuertemente, porque también no siempre tú lo vas a decir, porque el niño, o sea, el adolescente, el niño que es víctima, no siempre va a expresarlo. ¿Por qué? Porque tiene temor, porque le da vergüenza admitir que de él están siendo... Que se están burlando, están están haciendo burlando. cosas feas. o peor aún, entiende que no le van a creer. También. O sea, hay muchas cosas que se Por eso es pueden que los dar. padres debemos de darle la confianza y siempre estar atentos y prestos, ¿no? Para lo que Claro. nos digan nuestros hijos. Claro. Siempre considerar que lo que ellos están diciendo hay una posibilidad de esto. Ujú. Entonces vamos a dejarlo aquí para luego regresar con las evaluaciones. ¿Qué pasa luego que tú evalúas y vas al colegio o a la escuela a decir A los llevar ese resultados, a llevar requerimiento. ese resultado? ¿Cómo lo toman los padres y qué dicen los colegios? Ya regresamos. Vamos de que luego, ¿no? Que se aplican estas pruebas Ujú. y ya la familia, tú has tomado ya todas las informaciones en base a la familia, en base al niño. Tiene que haber un resultado. Claro. Entonces, cuando viene ese resultado, cuéntame ese proceso que tú haces Ok. para dar estos resultados. Mira, realmente nosotros hacemos el proceso de evaluación dependiendo de las necesidades que se identifican en esas dos primeras sesiones. Ujú. Entiéndase, la entrevista y la exploración con el menor, ¿verdad? Ahí armamos una batería de evaluación que va a ir a confirmar o a descartar o a valorar esos aspectos que llamaron la atención en Ujú. esos dos primeros encuentros. Partiendo de ahí, se hacen los resultados, se emiten conclusiones y recomendaciones. Ok. Hay un temor muy grande cuando vienen referidos de los colegios para inicio, porque, mira, sí, yo te lo voy a admitir, pero necesito esto y esto, ¿verdad? O sea, los papás tienen ese temor de que el niño no sea aceptado, o de que el niño no se lo vuelvan a reinscribir, entre otras cositas, o que le pongan una etiqueta. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza del papá. Sí, En claro, ese porque si momento- tú lo que me dices es que tienes que hacerle estas pruebas al niño Ujú. y te reserva la inscripción, pues yo voy a decir, no, lo que pasa es que tú no quieres tú quieres que yo cambie de colegio, no quieres admitirme. Exacto, yo hago una devolución de resultados, una comunicación, yo me siento y eso es una consulta completica, donde yo explico cada paso, cada resultado, cada dato que el niño me arrojó y explico a los papás lo que se haya revelado en ese proceso de evaluación y obviamente les doy la recomendación, tienen que llevar al colegio, ¿verdad? El problema está en que muchas veces se entienden que esto lo hicimos para un diagnóstico y no necesariamente. O sea, tú primero le das los resultados a los padres. Tú no- Claro. y luego, o sea, tú no lo envías al colegio, son los No, padres que tienen que claro. llevarlo. Ok, Exacto, ellos llegaron ellos. ok, Aunque haya sido referido, ellos llegaron ellos. ok. Y quienes autorizan a evaluar son los papás. Entonces, tú le devuelves el resultado a los papás. ¿Verdad? Entonces, ahí continuamos. Si hay que hacer un proceso de intervención o no. Si el Ujú. colegio admite. Muchas veces, y es importante esta parte, se hace este proceso de evaluación. El colegio la pide para ver si ellos tienen la capacidad de brindar la atención que ese niño necesita. Hoy hablamos de educación inclusiva, pero yo no puedo incluir un niño en mi centro si yo no tengo el personal, si yo no tengo la capacidad para hacerle frente. Claro. Bien, entonces a partir de ahí yo le digo al colegio en esos resultados, mire, el niño tiene una baja capacidad atencional o el niño vamos a suponer que tiene déficit de atención e hiperactividad. Mire, el niño tiene indicadores de tal y tal cosa. Claro. Sugerencias para el aula. Siéntalo delante, traten de darle vueltas a ver si se mantiene en la actividad, dale descansos cada X tiempo. Hay recomendaciones que se le dan a los centros educativos, a ver si ellos pueden con eso. Ujú. Hay otros casos donde simplemente basta con que papá y mamá se comprometan a, mira, el niño necesita un refuerzo porque tiene unas competencias académicas que todavía no están desarrolladas, pero podemos intentar con tutorías y un proceso de terapia. O sea, eso va a depender. Yo hago una evaluación para ver qué hacer. Ok. Eso no significa que el niño se quedó ahí ya. No, entonces a partir de ahí, entonces el niño tiene que ir a terapia. No sé, Si exacto, lo a veces aceptan, o es sea, en terapia. este caso, los colegios, si mandas a hacerle evaluaciones, si ellos cuentan con el personal Es que porque esté ellos capacitado, tienen. Mira, cuando el ellos colegio aceptan al manda a traerme los resultados a nivel psicopedagógico, es porque tiene intenciones de admitir al niño, ok. pero quiere admitirlo a sabiendas de lo que va a admitir. Ujú. Claro, porque a veces nos asustamos como padres y creemos Claro. que es todo lo contrario. Claro. Y aquí lo que yo le puedo decir a mamá y a papá es que mientras más rápido ustedes tengan un resultado, una
una identificación, ¿verdad? Un diagnóstico. Sí, porque tú más sabes que rápido también, intervienes. también hay situaciones, uno como padre a veces entra en el proceso de negación, de mi hijo no tiene esto, Ujú. mi hijo no es así, mi hijo no tiene una condición. Y eso justamente es lo que Ujú. atrasa el proceso de mejoría de ese niño. Exacto. Y lo único que eso tiene en contra es que el tiempo te juega una mala pasada. Claro. ¿Por qué? Porque mientras más va pasando, más se te va retrasando el niño. Y yo tengo niños en consulta de 9 años que no leen, Wow. que no saben ni siquiera escribir o identificar. Saben escribir su nombre, pero no le pregunte cómo se llama cada letra de su nombre. Wow. Entonces, es un tema que abarca mucho, Ujú. es un tema que es muy importante y más principalmente para nosotros los padres. Y es un tema para nosotros hacer conciencia y llevar a nuestros niños a tiempo, y más cuando los refieren de los colegios, llevarlo a tiempo a consulta para que le hagan sus pruebas. Laura, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, darnos tus contactos, dónde podemos llamar, dónde podemos ubicarte, dónde los padres pueden... Yo estoy saber de en ti. consultas privadas en 2 lugares. Estoy en Centro Vida y Familia de la doctora Ana Simón y estoy también en Caterpillar, que está en la zona oriental. Los contactos de memoria un poco complicado, pero lo pueden encontrar en las redes sociales, que ahí están ambos, Caterpillar Psicología y Centro Vida y Familia. Y tus contactos de redes sociales para que la gente te busque. Laura Troncoso siga. 07. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esperamos verte nuevamente por aquí, Claro, porque tú por tienes un supuesto. background muy amplio, entonces te necesitamos sacarle Claro, y provecho tú a me eso. pusiste ahí como 7 temas en en este solo programa. No, tú sabes que saca provecho, porque imagínate. Nada, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan un feliz fin de semana.